tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que hoy día se encuentren muy bien. Un día así como casi de invierno, con frío, un poquito de agua, ¿cierto? Ya, bueno. ¿Qué nos trae hoy día a juntarnos, ¿cierto? Nuevamente, a que vamos hoy día a tratar la temática de las visitas al aula, ¿ya? Y también dentro de esta programación del taller vamos a hacer un acompañamiento, ¿cierto? A nuestros colegas, ¿ya? Sus clases para ver sus prácticas, ¿ya? Donde nosotros vamos a compartir y vamos a reflexionar con ellos en relación a lo que vamos a observar, ¿ya? Más adelante vamos a hablar del foco de observación, que es súper importante, ¿ya? Y contarles también cómo fue definido ese foco, ¿ya? Pero vamos a dar comienzo, qué es lo que se entiende, ¿cierto? Y antes de eso, recordando una vez más cómo se llama el proyecto este año 2023, ¿cierto? El proyecto, que no es cualquier proyecto, ¿cierto? Si bien el año pasado hicimos el proyecto del club de video, este año tiene otro nombre, pero de alguna manera traemos lo que ya está instalado desde el año pasado hasta ahora, una metodología de acompañamiento, que es la metodología club de video. Esa es nuestra metodología de acompañamiento. Entonces, la pregunta es, una vez más, ya la hemos hecho, ¿cómo se llama el proyecto de este año? Trabajo colaborativo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el proyecto ADECO de este año? Si recuerdan, la vez pasada que nos juntamos. Sí, trabajo colaborativo, ¿cierto? De prácticas pedagógicas innovadoras, ¿cierto? Con escenarios tecnológicos, ¿ya? Así se llama nuestro proyecto este año 2023. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la temática que hoy día nos trae, digamos, esta actividad, que son las visitas al aula. ¿Qué es lo que es una visita al aula? Es la primera pregunta que nosotros nos hacemos, porque pueden haber muchas respuestas, ¿cierto? Nosotros podemos tener internalizado cada uno de nosotros qué es lo que es una visita al aula, ¿ya? Y las visitas son tremendamente importantes, también hay que reconocerlo, porque es una forma, ¿cierto?, de mejorar nuestras prácticas. ¿Quién podría responder esa pregunta? ¿Qué es lo que es una visita al aula desde ustedes, desde su experiencia? Un acompañamiento al docente, tiene una retroalimentación respecto a la labor que está haciendo dentro del aula. Muy bien. Y ese acompañamiento, ¿cierto? Porque esa es la palabra clave, acompañamiento. Y ese acompañamiento, ¿quién lo hace? La unidad técnica pedagógica. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? Pares también. Pares, súper importante. Los pares, incluirlos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta visita no es cualquier visita. Nosotros no solo acompañamos, también retroalimentamos, también de alguna manera validamos lo que el otro nos está diciendo. Podemos discutir, sí, pero yo puedo tener una opinión, ¿cierto? Como jefa técnica, Manuel también puede tener su opinión, el inspector general, ¿cierto? Presente acá, Elías, coordinador PIE, podemos tener una opinión, pero ustedes nos pueden debatir, ¿cierto? Y decirnos, no, mira, a mí me parece que no es así, yo estoy diciendo por qué. Súper importante contextualizar lo que nosotros hacemos en el aula, y para eso, para nosotros estar como equipo directivo de gestión empapados, siempre tenemos que hacer un acompañamiento donde haya una reflexión y una discusión, ¿ya? Así que, y propender siempre al desarrollo profesional docente, ¿ya? Enmarcado en el marco de la buena enseñanza. Eso, bueno, varios nos tocó este año hacer la evaluación docente, el portafolio, fue agotador para todos, ¿cierto? Pero lo logramos, ¿ya? Y eso es lo importante. ¿Ya? Y dentro de eso también, ¿cierto?, tuvimos que reflexionar bastante sobre nuestras prácticas. Esta instancia es para eso. La visita al aula, el acompañamiento es para eso, para mejorar nuestras prácticas. Bueno, ahí dice que según el CPIP constituye una forma de acompañamiento profesional basado en la observación de clases en la que un miembro del equipo directivo técnico pedagógico o un docente
completa o una parte de ella, para luego retroalimentar al profesor observado. Y retroalimentar no solo es sugerir, ¿cierto? O ver los aspectos a mejorar. Hay un concepto clave, es dialogar con el otro. Oye, ¿qué te pareció a ti tu clase? ¿Cómo crees tú que lo podrías mejorar? Que sea un diálogo, súper importante eso. Sí, antes, Claudia, ¿Sí? yo quiero brevemente quedar con la imagen, porque esa imagen decidora de lo que es, en el fondo, el acompañamiento al aula, ¿ya? Porque es un trabajo en equipo, donde se va construyendo, ¿ya? Donde, obviamente, ¿no es cierto?, porque había una visión negativa del acompañamiento al aula, en el sentido de que era prácticamente punitivo, etcétera, y no es así, sino que es para construir, y como dice Claudia, es para la mejora continua de cada una de nuestras prácticas docentes, ¿ya? Bueno, ¿qué aspectos nosotros tenemos que considerar para realizar las visitas al aula o el acompañamiento? Existen diversas maneras de acompañar, ¿cierto? No obstante, hay coincidencia en ciertos aspectos que se debe tener en cuenta antes, que es el antes de la clase, durante la clase y después de la clase, ¿ya? Y antes de la visita nosotros tenemos que tener estas consideraciones. La planificación de la actividad en general, ¿ya? ¿Cómo yo planifico? Más adelante vamos a ver a través de los colegas, nos van a mostrar su trabajo, ¿cierto? Van a mostrar su planificación que está elaborada a través de etapas, que ese es el modelo de indagación y búsqueda, ya para que todos podamos ver de qué se trata, porque es una práctica que vamos a instalar, tenemos que instalar el próximo año, ¿ya? ¿Quiénes participarán de este acompañamiento? Ya, inicialmente lo vimos, ¿ya? Y todos los que están presentes, estamos presentes acá, estamos dentro de ese acompañamiento. Este es un acompañamiento en este momento, esta sesión. ¿Cuál será el foco de la observación? ¿Ya? Hay una actividad que va a explicar Manuel enseguida, que por eso tenemos unos post-it ahí. Frecuencia de la observación, con cuánta frecuencia lo tenemos que hacer, ¿ya? Y qué recursos debemos considerar para hacer este acompañamiento, ¿ya? Entonces ahora Manuel les va a explicar de qué se trata la actividad para que todos opinemos en relación a esas temáticas. Ya, brevemente queremos hacer principalmente una pregunta, ¿ya? Que es ¿cuál es el foco o cuál creen ustedes que es el foco de observación de un acompañamiento al aula? ¿Ya? Entonces, les dejamos unos post-it ahí, pueden ocupar uno, pueden ocupar en 3 palabras, una frase, ¿ya? O en una palabra nomás, y después las vamos a colocar en común, ¿no es cierto?, en una puesta en común breve, ¿ya? Respecto de lo que ustedes creen que es, ¿no es cierto?, el foco de la observación, o qué nos debiera interesar en la observación, ¿no es cierto?, respecto del acompañamiento. Felipe. Sí, se pregunta de acuerdo a nuestros conocimientos previos, o sea, no necesariamente como, porque me imagino que hay foco establecido. Claro, Sí. pero respecto de lo que ¿Qué ustedes queremos conocen. nosotros de Claro. dónde el foco de Claro. el ¿Qué creen foco ustedes? que se observa durante el acompañamiento al aula? Claro, claro. ¿Dónde colocamos en el fondo la mirada Ya. para ver la práctica, ¿ya? La práctica de aula? ¿Eso es en uno o son de los tres? En uno. Ustedes pueden colocar una frase, pueden colocar más de una palabra, etc. ¿Ya? Vamos a volver Sí. en esta etapa.
que después lo vamos a dejar como evidencia, digamos, del trabajo. ¿Ya? Entonces, al parecer ya todo hemos concluido, ¿no es cierto? Es importante que podamos entonces colocar en común, compartir qué es lo que creemos nosotros respecto de los focos de observación al acompañar. ¿Ya? Nosotros acompañamos al hombre, ¿dónde colocaríamos esa mirada? Claro, en qué deberíamos fijarnos, sabiendo que hay algo más súper importante en el aula, lo tenemos todos claro. ¿Cuál sería el foco? Yo creo que el desempeño que tiene el docente en los diversos aspectos de una clase. Ya. Desempeño que tiene el docente. En los diversos aspectos de una clase. Ya, perfecto. Mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Ya. Yo creo que el foco era en el correcto desarrollo del inicio, desarrollo y cierre de la clase y la relación que tiene el objetivo con la actividad. Ya, perfecto. Y bueno, el foco que yo considero importante y creo que se debe considerar es la relación docente-estudiante. Ya, perfecto. Yo coincido con Mario, acá yo considero que el foco de observación es la interacción entre docente y estudiante, sin dejar de lado lo que se plantea a los chicos, que es la clase en sí, y obviamente que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya. En mi caso puse el foco del aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Y que exista esa dinámica, se genere el núcleo pedagógico, ¿ya? Entre profesor, contenido, estudiante. Yo puse que acá el foco va a estar estrictamente relacionado con los objetivos que se pretende observar y que en este caso puede aludir, por ejemplo, al ambiente de aula, que en este caso sería estudiantes, profesores que estamos conversando, y por otra parte, seguro que señalaba Jonathan también, a la estructura de la clase. Como también la observación de que exista un inicio, por todo lo que conlleva eso, hasta el desarrollo y el cierre, por lo que ya entendí. Ambiente entonces y estructura. Bueno, yo le puse compartir experiencia entre docentes y cómo los estudiantes nos miran a nosotros. La mirada en realidad del estudiante. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta y en esta breve puesta en común, hemos identificado diversos focos. ¿Ya? Dos de los que han sido más abordados es la relación estudiante-docente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también la estructura de la clase, ¿no? Exacto. Habla justamente el marco para la buena enseñanza de estos elementos, ya sobre todo de disponer bien de los tiempos, ¿ya? Y de aprovechar esos tiempos para el logro de los aprendizajes y que estos aprendizajes sean de calidad. Sí, ¿Ya? nos podemos quedar con esos dos focos, ¿cierto? Porque esta es una instancia para decidirlo, con la estructura de la clase, ¿cierto? La relación que existe entre el estudiante y el docente al interior del aula, pero también hay otro foco que nosotros como equipo directivo lo discutimos, consideramos también que es súper importante la participación activa y colaborativa de los estudiantes entre ellos. Es súper importante, entonces creo que no sería malo que ahora cuando observemos nos fijemos ¿Cómo se da esa relación? en cómo se da esa relación. ¿Ya? Así que para que lo tengan en consideración a la hora, digamos, de retroalimentar. Esas tres cositas que mencionamos. Bueno, hay que señalar también que la frecuencia de la observación, nosotros podemos tener 2 instancias al mes para observar, acompañar, ¿cierto?, este proceso. Sabemos quiénes participarán, que somos nosotros, los del taller, los que estamos ahora presentes. Y los recursos a considerar, bueno, los recursos ustedes ya los ven, que son los recursos que tenemos para grabar, tenemos los recursos computador, ¿cierto?, para proyectar. Otros recursos más que tenemos acá, que ustedes estuvieron utilizando, tenemos también unas pautas de acompañamiento que también van a utilizar a la hora de observar. ¿Ya? Eso. Bueno, hay una síntesis de aspectos a considerar antes de la visita, que son definir el foco de observación, que puede ser más de uno. Nosotros nos dimos cuenta que son 3 en este momento. ¿Ya? Determinar quiénes participarán, de eso ya lo conversamos. Definir los insumos para la observación, que eso ya ustedes lo ven. Y establecer el
calendario, ya que eso de alguna manera está establecido con anterioridad, y escoger espacio físico para la retroalimentación. Y el espacio físico, como en otras oportunidades, va a ser este, ¿ya? Y también las grabaciones que hacen, digamos, los docentes cuando graban sus clases, que es este mismo espacio físico, porque este en la sala, ¿cierto?, que se habilita como escenario tecnológico, ¿ya? Sí, ahí agregar que, hay que crear una cultura de retroalimentación para que también no se considere que es algo negativo, ¿ya? Que a veces también los docentes creemos que me llaman para retroalimentarme y me van a decir cosas mal, ¿ya? Entonces por eso el espacio igual tiene que ser un espacio acogedor, un espacio que sea de confianza para todo lo involucrado en la retroalimentación, ¿no es cierto? Y además entender que siempre es en pos, ¿no es cierto?, del plan de formación local y de las mejoras de nuestras prácticas docentes, ¿ya? Vamos, bueno, durante la visita vamos a hacer una síntesis, la verdad, del registro de observación de clase, aspectos que uno debe considerar. Más que aspectos, son recomendaciones para el registro de observación. Nosotros debemos describir lo sucedido en la clase, ¿ya? ¿En qué consiste un buen registro? Hay que dejar, ¿cierto?, de lado lo que nosotros esperamos que suceda. Eso hay que dejarlo de lado, ¿ya? O lo que debió suceder, dando paso a evidencias específicas de lo que observamos, ¿ya? Luego, evitar frases que incorporen juicios. Lo hemos conversado, ¿cierto?, el año pasado, ¿cierto?, que las personas, ¿cierto?, los colegas que están presentes acá, que eran parte de ese trabajo colaborativo, tenemos que evitar juicios sin evidencia, ¿cierto? Más bien con una carga positiva o negativa. Por ejemplo, fue una buena clase, muy participativa. La clase fue aburrida y muy conductista. Eso tenemos que tratar de evitarlo. O comentarios referidos a aspectos que no ocurrieron en la clase. Podría haber sido esto, ¿por qué no pasó esto? ¿Ya? Eso hay que ser empático, eso viene desde la empatía también, ¿ya? La docente nos realizó preguntas desafiantes a los y las estudiantes. Por algo nosotros estamos retroalimentando para acompañar, para no solo hacer una crítica del desempeño, sino que también para decir, mire colega, y ¿sabe qué? Esto podría resultarle mejor, ¿ya? Que no suene como a crítica, que no suene punitivo. Debemos, ¿cierto?, en cuanto a las recomendaciones, a privilegiar frases que incorporen evidencias de manera explícita. 25 de los 30 estudiantes levantaron la mano frente a la pregunta sobre los dinosaurios y el docente se detuvo en la respuesta de Juan. ¿Ya? Entonces, ese tipo de observación hay que hacer. ¿Ya? No sé si se dan cuenta de la diferencia con la anterior, cuando hay que evitar juicios, con esta, y hay que privilegiar... Sí. En el fondo es como observable, como medible, como tener una especie de distancia y como objetivamente Objetivo, se observa que el docente quizás utilizó esta. O sea, lo que yo entiendo el año pasado era que eso se habló como desde afuera, desde la observación, como evitando el juicio, aunque es difícil igual. Claro que de todas formas igual intentar emitir como algún comentario, no sé, claro, una pero en la sugerencia. práctica, por ejemplo, yo puedo estar observando una clase y puedo decir el siguiente juicio. Puedo decir, los estudiantes no participaron, ¿verdad? Y eso guardaría un grado de subjetividad en mi frase. Pero podría decir, de los 45 estudiantes, participaron 5. Y eso es objetivo, ¿me cuenta? O también el Entonces ahí borro la subjetividad del juicio, digamos. Que sea medible. Exacto. O también cuando, por ejemplo, el profesor utiliza el recurso de la voz, ¿cierto? Para poder motivar a los estudiantes, también eso es observable y medible, de alguna manera. ¿Ya? Porque también se utiliza eso. De alguna manera es medible. No totalmente, pero es medible. Evitar sacar conclusiones sin evidencia. Hay poca participación en la clase. Ahí es cuando lo que decía recién Manuel lo manifestó recién. O sea, nosotros no podemos decir
si en el fondo no es medible, como decía la profesora Yesenia, ¿ya? Porque sí lo puede ver a través, no sé, el estudiante no opina, no lo manifiesta de manera oral, pero sí de manera escrita, y eso es participación, ¿cierto? No sé si alguien más quiere opinar en relación a esa No, temática. obviamente que lo que dice Felipe, lo que decía los colegas, no es fundamental, pero la parte del lenguaje es muy connotativo, no puede, una palabra te puede realmente segregar. Claro, no sé. Y no solo una palabra, la actitud corporal de nosotros también dice mucho, y la actitud corporal de nuestros estudiantes también dice mucho. Puede ser que un estudiante no hable nada, pero su actitud corporal está diciendo que sí está aprendiendo. Sí. Entonces, bueno, hay bien profundo ese tema. Y en su lugar de incorporar preguntas que pueden ser guías de la conversación al momento de retroalimentar, ¿por qué hay estudiantes que no preguntan públicamente? ¿Será esto en todas las clases o solo en esta ocasión? ¿Serán siempre los mismos estudiantes? En su lugar, incorporar preguntas que pueden ser guías para esta conversación. Entonces, eso lo podemos hacer, incorporar ese tipo de preguntas, porque hay estudiantes que nunca preguntan. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿será la actividad que hice? ¿O ese indicador se repite en todas mis clases? Y también uno conoce a sus estudiantes, muchos Eso. son muy activos preguntando frente a todos, pero en el minuto de la actividad hay otros estudiantes que prefieren llamar al profesor y hacer la consulta en privado porque también ponen mayor atención a lo que se está hablando y pueden hacer más preguntas aún. Entonces, claro, la participación, como tú decías, no solamente se evidencia en cuántos levantan la mano, cuántos hablan, sino también en cuántos realizan la actividad y cuántos logran comprender la actividad también. Y también considerando, bueno, aquí tenemos los colegas que son del programa de integración, también considerando la diversidad de estudiantes que nosotros tenemos en el aula, las necesidades educativas, ¿cierto, estimado Elías y Aiva? Ahí de repente también tenemos estudiantes TEA, ¿cierto?, que no necesariamente quieren expresar de forma oral, pero sí de forma escrita, o al revés. Exacto. O no quieren comunicarse porque en el fondo eso va a depender de la actividad, de las estrategias diversificadas que nosotros realicemos en el aula o planifiquemos antes de realizar en el aula. Ya, los aspectos de fondo que hay que considerar, ¿no es cierto?, al momento de hacer este acompañamiento al aula, ¿no es cierto?, durante el acompañamiento son, bueno, todas las acciones que nosotros hagamos tienen que ser claras, entendibles por cualquiera que revise el registro. Cuando nosotros hacemos un registro de visita al aula o de acompañamiento al aula, tienen que ser elementos claros, no lo que decíamos, ¿no es cierto?, de no caer en la subjetividad, ¿ya?, o en la interpretación de. Yo podría decir, el profesor quiso hacer esto y no lo hizo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí puede caer en la subjetividad porque a lo mejor estaba incluso planificado, ¿ya?, y solamente tomó en ese momento una decisión, por ejemplo, pedagógica de no llevar a cabo una actividad determinada o de acortar una actividad determinada, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando se presenta el error, ¿ya? Supone que nosotros hacemos una pregunta y a lo mejor esperamos que la gran mayoría de nuestros estudiantes responda bien, ¿ya? Pero, ¿y si uno responde mal? No le vamos a decir, no, lo tuyo está malo, ¿no es cierto? Entonces ahí tomamos una decisión pedagógica en el momento, ¿ya?, en la misma clase. ¿Y qué hacemos? De ese error logramos, ¿no es cierto?, aprendizaje significativo para todos los estudiantes, ¿ya? Porque el error a veces no necesariamente lo va a resolver el profesor. De pronto en los cursos algún compañero levanta la mano y dice, no, pues mira la respuesta esta, por esto, y da su argumento, sus opiniones, ¿ya? Deben ser breves, fáciles de generar y compartir, ¿ya? Es decir, que podamos compartir entre todos como lo que hicimos recién, ¿no es cierto?, respecto de, y el ejercicio que vamos a hacer posteriormente, respecto a la revisión de la clase, ¿ya? Centrada en los hechos, evitando comentarios y juicios personales, ¿ya? Entonces, en lo que sucedió, no en lo que pudo haber sucedido o en lo que creo yo que debió haber sucedido, ¿ya? Porque en el fondo ahí ustedes saben que en la clase no es algo perfecto,
¿Ya? ¿Qué pasa si un estudiante me dice, quiero ir al baño y después se para el demás, ya, yo también? ¿Ya? ¿Quiere decir que eso estuvo mal? No. ¿Qué nos van a medir en esa clase a lo mejor? ¿Qué se mide en esa clase? La capacidad mía, ¿no es cierto?, de liderar y decir, bueno, yo establezco normas y la norma es que vayan de uno, por ejemplo. ¿Ya? O los que tienen primero la urgencia y después el resto. ¿Ya? Entonces, por eso hay que evitar todo comentario y juicio, además porque al hacer juicio y comentarios, ¿ya?, obviamente no estamos retroalimentando bien, ¿ya?, porque va a llevar al profesor a tener este sentimiento, ¿no es cierto?, que la retroalimentación, ¿ya?, o la pauta de monitoreo y de retroalimentación, ¿no es cierto?, finalmente son punitivas, ¿ya?, y buscan la perfección cuando en realidad no está todo en la perfección, ¿ya?, sino que mejorar algunos aspectos, ¿ya?, orientadas al foco de la observación, ¿ya?, evitando incluir comentarios respecto de otros elementos o focos distintos que pudieran confundir o quitarle relevancia a lo que se observó, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy y observo el cierre de la clase de un colega, ¿ya?, porque recuerden que puede ser el equipo directivo que está en relación de asimetría a veces, ¿ya?, un par, no digo un par ahí, un colega, ¿ya?, y hace el cierre de la clase y el foco mío es el cierre de la clase. Pero voy a decir, pero ¿sabes qué? Además en el inicio no presentaste el objetivo de la clase, no, porque no era el foco de la observación, ¿ya? O digo, lo que dijeron ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto?, respecto de que la importancia en la relación colaborativa a veces, entre, no a veces, sino que siempre, entre estudiante y docente, ¿ya? Y si voy a observar ese foco, después no puedo hablar de el inicio de la clase, o si esté bien, o si esté mal, o si, ¿no es cierto?, ¿ya?, sino que tengo que fijarme y centrarme en ese foco, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso es a lo mejor lo que yo quiero mejorar, o esa práctica es la que quiero mejorar, ¿ya? Si me fijo en más de un foco, me desvío de, obviamente, ¿no es cierto?, esa práctica que quiero mejorar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda ahí? ¿O no? ¿Alguna intervención de usted? ¿Mario? No, Vamos a avanzar por el tiempo. Sí. ¿Qué hacemos después de una visita o acompañamiento al aula en cuanto a la retroalimentación? Entonces viene la pregunta, ¿cómo retroalimentamos? ¿Ya? La verdad las cosas que, bueno, nosotros desde nuestra experiencia como equipo directivo podemos contar el cómo retroalimentamos, ¿cierto? Yo dije al inicio un concepto súper clave, ir al diálogo con el colega, dialogar con el colega, que el colega también tenga la capacidad, ¿cierto?, de poder autoevaluarse y decir, ah, esto lo hice bien, esto lo hice más o menos, esto lo hice mal, sin necesidad, digamos, que la persona que te fue a observar te lo diga, o entras en un diálogo donde tú le dices, sí, me parece que esto que tú estás diciendo faltó, ¿ya? Dice, bueno, este espacio, ¿cómo retroalimentamos?, de reflexión conjunta entre observador y observado. Es una instancia de crecimiento personal, ¿ya? ¿Para qué? Para cautelar el ambiente, ¿cierto? ¿De qué cosa? Súper importante, la cordialidad. Porque si no hay cordialidad entre nosotros en ese acompañamiento, no pasa a ser realmente una retroalimentación, pasa a ser algo punitivo. Y ahí se transforma en lo punitivo, ¿ya? Y respeto, o sea, yo debo respetar tu opinión, así como usted la nuestra. Súper importante, cordialidad y respeto. Entonces, todo eso cuando nosotros observemos y acompañemos a los colegas ahora, eso debe estar, la cordialidad y el respeto. Es ideal que no transcurra mucho tiempo entre la visita y la retroalimentación. Aquí, en esta forma de acompañar, que es la metodología del club de video, se dan las dos juntas. Visitamos, o sea, acompañamos y retroalimentamos a la vez, ¿ya? No es necesario, como ustedes ya han visto antes, que nosotros vamos al aula, visitamos, ¿cierto?, acompañamos, después lo citamos otro día para retroalimentar. No, aquí se dan, esas dos instancias se dan aquí en este momento, a la vez. Sí. Se hace como un poco más nutritivo a
al ser la retroalimentación generada por todos los miembros. En ese sentido, como que uno está acostumbrado a que la retroalimentación generalmente la entrega como el jefe de la unidad técnica u otros, pero en este caso creo que igual es más conveniente porque ayuda a tener distintas perspectivas para retroalimentar, incluso como estas correflexiones entre colegas son mejores a la larga. Y hay otra cosa súper importante, nosotros tenemos que propender siempre a ser una comunidad de aprendizaje. Y dentro de cada uno, o nosotros cada uno de nosotros tenemos una expertise distinta, que en colaboración se potencia más ese aprendizaje. ¿Ya? Entonces es súper importante que nosotros aprendamos a ser una verdadera comunidad de aprendizaje, tratar de respetar la expertise del otro, escuchar, es súper clave para ser comunidades exitosas. Se sugiere comenzar por las fortalezas detectadas, eso lo hacemos, vemos las fortalezas, los aspectos a mejorar, ¿cierto? E incluir preguntas que permitan que el observador reflexione sobre su práctica. Entonces, lo hemos hecho en UTP. ¿Qué te parece a ti tu clase? ¿Qué crees tú que puedes mejorar? ¿Ya? Etcétera. ¿Sobre qué vamos a retroalimentar en relación al acompañamiento? ¿Ya? Bueno, tenemos que retroalimentar en base al foco, lo que hemos estado hablando todo el rato. ¿Ya? El foco que decidimos, ¿ya? Que se determinó previamente, idealmente basada en preguntas que surgen de la evidencia, de lo que estamos observando, ¿ya? Y lo que va a surgir después de las pautas que van a completar. Eso. Ya. Bueno, esto es un poquito extenso, los acuerdos de fortalecimiento, Manuel, breve para que... Ya, ahí me quedo con esa frase que está ahí, dice cerrar este espacio de retroalimentación con acuerdos que orienten al fortalecimiento. ¿Ya? Es decir, los acuerdos respecto de fortalecimiento o después de observar una clase, me quedo con un poquito hacia atrás. Si yo no hago retroalimentación, por ejemplo, la visita al aula o el acompañamiento al aula no me sirve de nada. ¿Ya? Es decir, si entro, observo, pues me voy y nunca llamé al colega a decirle, mira, reflexionemos respecto de tus prácticas docentes. ¿Ya? Si no hago eso, no sirve. Hay veces que pasa eso. Hay veces que pasa eso. Sí, O sea, como que en prácticamente algunos por colegios cumplir. ¿Ya? Sí, Y no es por cumplir, es Pero justamente por... también debería darse el caso en que generalmente a veces cuando no se llama, uno también podría acercarse y pedir que le haga la retroalimentación. Exacto. Claro, Eso como- también, claro, porque ocurre en ocasiones que hay ciertas unidades, ¿no es cierto?, que están ocupadas en distintas acciones. ¿Ya? A veces, por ejemplo, puede ir a observar el inspector general, pero resulta que justo ese día ocurrió un problema y es imposible que, aunque estuviera agendada la retroalimentación, no lo pudo atender porque tuvo 10 apoderados reclamando. ¿Ya? Entonces, no es que no haya querido, no es que no haya existido la voluntad ni la política o el acuerdo, ¿no es cierto?, de querer retroalimentar, pero no se pudo dar en ese momento. ¿Ya? Sin embargo, es bueno tener la inquietud, ¿no es cierto?, respecto, porque yo también tengo responsabilidades profesionales según el marco de la buena enseñanza, y una de esas es obviamente buscar que se me retroalimente, ¿ya?, respecto de mis clases, ¿ya?, o de mis prácticas docentes, en realidad, porque no es solo, pueden ser momentos de la clase incluso, ¿ya?, no es una clase completa. ¿Ya? Entonces me quedo con esa frase que es cerrar este aspecto de retroalimentación con acuerdos que orienten al fortalecimiento, siempre buscando fortalecer, ¿no es cierto?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Y como decía Claudia hace poquito, ¿no es cierto?, partimos por la fortaleza, lógico. Yo tengo la fortaleza y tengo que siempre ir creciendo más, ¿ya?, y mejorando mis prácticas docentes. ¿Ya? ¿Qué sigue después de la retroalimentación? Bueno, la generalidad dice, bueno, después de que me retroalimenten yo voy a salir enojado con el jefe técnico, la jefe técnica, con el inspector, y que se crea, y que se cree, que se cree ¿por que me qué está me diciendo dice esto? ¿Ya? Pero todo esto es siempre en el ámbito de lo profesional. ¿Ya? Nosotros el año pasado, respecto del club de video, hicimos
pedagógicas, ¿ya? Que son elementos sacados de la medicina. Las caminatas pedagógicas, ¿ya? También las rondas instruccionales, etc. ¿Qué hace a veces un grupo de médicos? Va, observa al paciente y varios opinan respecto de él, ¿ya? Observando cuestiones bien objetivas, no van a decir, mire, parece que le va a pasar esto a este paciente. Puede haber predicción, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos predecir también, igual como lo hacemos con un estudiante, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Lo que se espera en o lo que sigue es seguimiento a los acuerdos. Si hubo un acuerdo, por ejemplo, bueno, hacerle seguimiento a esos acuerdos, porque también que no sirve esto, ¿ya? Y pulir sus habilidades de observación y retroalimentación, porque este es un aprendizaje en conjunto, ¿ya? Nosotros no somos expertos necesariamente en acompañar al alumno, ¿ya? Pero ¿de dónde vamos aprendiendo o dónde vamos adquiriendo expertise respecto a eso? De la observación, o de la constante observación o acompañamiento al alumno, ¿ya? Así que eso es hacer lo que sigue después de la retroalimentación. Y cortito, hoy en día, como comunidad de aprendizaje, nosotros debemos entablar relaciones de confianza. Eso es súper importante, ¿ya? Para agregar, digamos, que es algo que debemos desarrollar. Por eso los facilitadores de este proyecto es Jonathan y Mario, porque el vínculo es más cercano también entre ustedes, y hay que entablarlas, hay que desarrollar. Si es que no están esas relaciones, hay que desarrollarlas. Una duda que surge en base a lo que está hablando Manu, que cuando dice que es recíproco el tema de la retroalimentación y los acuerdos, y también existe la posibilidad de que el observado en este caso también tenga alguna pauta de retroalimentar al observador. Sí. Porque sería una buena estrategia, porque finalmente uno también tiene muchas cosas que decir del observador, siempre desde lo que hemos hablado, pero también decir, me gustó mucho esta forma en que abordaste este tema, o las debilidades que yo tenía, me sentí respaldado en esto otro, entonces igual sería Sí. bueno. Por eso es una situación dialógica, ¿ya? ¿Por qué? Porque se da la instancia que, si yo, por ejemplo, te digo, Yesenia, mira, creo que estuvo débil el inicio de tu clase, y ese fue el foco de mi observación, ¿ya? Y no te doy ningún argumento. Tú me podrías decir, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría que tú me dieras argumentos respecto de por qué, para yo crecer. Claro. ¿Ya? Y a la inversa, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa también que ustedes nos puedan decir, creo que el foco no estuvo bien observado, etc. ¿Por qué? Porque nosotros así también adquirimos, ¿no es cierto?, esa expertise de poder observar. Y pensando en que también hay observación de pares, Claro. porque quizá ustedes sí tienen más expertise en el tema de evaluación, pero y de toda esta mirada de observación, pero uno como par no necesariamente debe tenerlo. Claro. Entonces, si bien va a haber una retroalimentación y un aporte, pero también que hagan la retroalimentación. Sí. Sí, Bueno, aquí el liderazgo pedagógico, ¿cierto? Tenemos la visión y las metas, gestión de la enseñanza, que es donde nos tenemos que enfocar nosotros, y gestionar el clima de aprendizaje. sí. Bueno, acá colocar el foco, ¿ya? Justamente en el centro, hay gestión de la enseñanza, ¿ya? Nosotros gestionamos la enseñanza, ¿ya? Desde su planificación, después, ¿no es cierto?, su desarrollo y el cierre de un proceso, ¿no es cierto?, de una evaluación, por ejemplo, o de una clase, o de un proceso, ¿ya? Y por lo tanto, en la gestión de la enseñanza nosotros encontramos, ¿no es cierto?, coordinar el currículo, por ejemplo, ¿ya? Y el que nos importa hoy día, acompañar y evaluar la enseñanza, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que gestionar respecto de la enseñanza. Y el número 4 también, que dice usar datos para tomar decisiones pedagógicas, ¿ya? Nosotros usamos los datos para tomar una decisión pedagógica. ¿Qué tipo de datos? Por ejemplo, estabas en una clase tú, Felipe, y nadie te pudo responder una pregunta determinada que tú hiciste, ¿no?, como manera de evaluar. Es que uno lo usa no solo desde el resultado, porque puede ser que no se haya comprendido la pregunta, que también es un foco importante para ver si es que los resultados son lo que uno espera. Muchas veces uno puede hacer una pregunta, pero uno esperando que el estudiante
entienda la forma en que yo lo pregunté, lo que estoy esperando con esa respuesta, pero si la pregunta está mal formulada, puede inducir a ese error o a la falta de respuesta. Exacto. Sí. Por ejemplo, el caso más claro de esto es las decisiones pedagógicas que nosotros tomamos en el momento de aplicar un diagnóstico, por ejemplo. ¿Ya? Cuando nosotros diagnosticamos algo, decimos, que ¿sabe qué? No, acá tengo que partir de nuevo o retroceder, ¿ya? Para poder lograr los aprendizajes significativos que queremos. O también agregar algo súper importante que lo hemos conversado también cuando ustedes están planificando y dicen, Claudia, Manuel, podemos hacer este ajuste a la planificación y tiene que ver con las características y necesidades de cada grupo curso. Si bien planifican por nivel ustedes, pero hay grupos cursos que tienen ciertas características que hay que ajustar esa planificación. Permiso con respecto, perdón, Sí. siempre que eso es fundamental, ¿verdad? No todos los cursos tienen las mismas características por diversas circunstancias, Sí. personales, naturales, humanas, no todos somos iguales. Partamos de eso. Y hay que Somos sí. inversos, la iglesia, entonces obviamente que hay que ajustarse, Y hay que- digamos, las características del curso y a veces pasa, digamos, que sería también una buena pregunta, porque el grupo homogéneo, hay cursos que son más homogéneos, otros cursos tienden a ser distintos y hay cursos que trabajan así. Yo puedo tener el mismo objetivo, la misma Sí. temática, pero las De actividades hecho, pueden variar. De hecho, lo comparado a Sí. los cursos que con los que van en octavo, ¿cierto? ¿No? Tienen distintas cualidades. O sea, Exacto. O a veces también uno puede ir con un objetivo determinado, pero también en el momento lo puedes cambiar por las circunstancias que se dan. esa manera. Entonces hay Bueno. que cambiarlo. Sí. Nuestra característica como EFJA es esa, un currículum flexible, ¿ya? Bueno, todo conversado se puede, ¿sí? Pero eso, de eso se trata. Eso. Bueno, aquí están los supuestos del acompañamiento al aula. El agente reconoce una clase de calidad cuando lo ve. Cuando nosotros tenemos desarrolladas esas habilidades, ¿cierto?, de observador, y observado también, ¿por qué no decirlo?, nosotros podemos reconocer inmediatamente si una clase es de calidad o no. El agente sabe cómo incentivar cuando está ausente. El agente sabe cómo incentivar cuando está ausente. Cuando está ausente, y a eso apunta cuando está ausente el foco. Cuando está ausente el foco, que yo voy a observar, lo que estamos De hecho, la observando. imagen ahí ¿Sí? lo señala. Y podemos ahí ser muy objetivos y decir, sí, eso realmente está ausente, y lo puedo decir sin que el colega se vaya a incomodar o molestar, ¿cierto? Porque yo estoy, en el fondo, estoy siendo objetivo, transparente, sincero con lo que estoy observando. La gente sabe cómo crear condiciones para el aprendizaje profesional situado, ¿ya? Ahí, bueno, ahí eso tiene que ver, si nosotros tenemos un paradigma, ¿cierto? Un modelo que nosotros nos estamos guiando, como en el caso de los chiquillos, que su modelo a trabajar es el modelo de indagación y búsqueda. Nosotros sabemos, y es súper importante tener claridad, por eso ellos luego van a presentar, ¿cierto?, el modelo de indagación y búsqueda, para nosotros saber en qué modelo estamos situados y también, aparte del foco que vamos a observar, en qué contexto lo vamos a observar, ¿ya? Y cómo están aprendiendo en ese contexto nuestros estudiantes, ¿ya? No sé si, Manuel, si tú quieres agregar. Sí, solo agregar la imagen. La imagen lo hice todavía, ¿no es cierto? ¿Ya? Depende de donde yo me ubique, es lo que yo voy a poder observar. ¿Ya? Y sobre eso voy a reflexionar. ¿Ya? Entonces, o es un 9 o un 6. Por eso es importante ubicar bien el foco. Claro, claro. ¿Ya? Bueno, y esto tiene que ver con la actualización del marco para la buena enseñanza, que ustedes ya saben, y lo más probable es que 2024 se utilice un nuevo marco para la buena enseñanza, que ya no se llama marco, sino que se llama estándar, ¿no es cierto?, del desarrollo profesional docente, ¿ya? Y que tiene en realidad los mismos 4 focos, utiliza otros términos para mencionarlo, ¿no es cierto?, pero observa lo mismo,
¿ya? Sin embargo son más claros porque son como indicadores de, ¿ya? Entonces actúan cuando nosotros evaluamos como indicadores de evaluación, ¿ya? Porque a veces en el marco para la buena enseñanza anterior al, porque no se activó el 2021, ¿ya? Pero el actual, estamos usando el famoso azulito, de aquí dice marco para la buena enseñanza, ¿no es cierto?, con sus 4 criterios, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? A veces nos dice el docente conoce las características de sus estudiantes, ¿ya? Pero nos dice qué características, ¿ya? Y con qué profundidad, ¿ya? Los estándares indicativos de desempeño lo ubican bien a uno dónde se encuentra, ¿ya? Hacia dónde va, ¿ya? Y qué debe mejorar, ¿ya? Cuál es la, como decía una vez Genoveva, cuál es la brecha, digamos, en la que yo me encuentro, ¿ya? Es decir, dónde estoy y qué es lo que me falta para llegar. Cuando nosotros, por ejemplo, nos retroalimentan en materia de evaluación docente, nos dice, es competente, ¿ya?, por tal motivo. ¿Ya? Y el destacado, y agregan algo en negrita que nadie en realidad entiende bien, ¿no? ¿Ya? No estamos siendo bien retroalimentados. Nos dicen, mire, tiene que mejorar esto. Igual el ajuste que se hizo con este marco de la buena enseñanza y tiene que ver justamente con eso, con lo que dice Manuel, acercarnos más a la evaluación docente, el cómo nos evalúan y que tenga una coherencia, ¿cierto? Y que nos vaya mejor, digamos, en la evaluación docente y que sea más real y más cercano a nuestra realidad, a nuestros contextos. ¿Ya? Ahora vamos a dejar a los facilitadores de este trabajo colaborativo. A los facilitadores para que nos expliquen de qué se trata el modelo, en qué consisten las etapas, nos muestren su clase, una de las tantas clases que se han grabado, ¿cierto? Y nosotros podamos acompañar y podamos retroalimentar. Ahí pueden ir tomando nota o en los otros post-it que quedaron o en la hojita en blanco abajo. Sí. Comentarios o evaluación. Sí, acá tenemos una pauta de acompañamiento de lo observado para que ustedes vayan contestándola. Si ustedes creen que hay una pregunta que pueden agregar y responder, lo pueden hacer. ¿Ya? No olvidarse, El nombre, la firma. no olvidarse de los focos que nosotros tenemos que tener presentes a la hora de observar. ¿Cuál era? La relación que existe el estudiante, Estructura de la clase, la estructura de la clase, y aparte era el trabajo colaborativo. Exacto. Claro. Todo eso se tienen que fijar a la hora de observar. Ya, vamos a dejar aquí a los colegas. Buenas tardes, todo. Bueno, a nosotros se nos encargó la tarea de hacer esta planificación en base al modelo de indagación y búsqueda, como comentaba Claudia. Este modelo está pensado no solo como una investigación cualquiera, sino que está basado en los propios intereses de los estudiantes. Es importante que toda esta investigación esté basada en los propios intereses. Nosotros para este modelo de indagación planteamos un tema central, que ahí después se lo voy a explicar, y desde ese tema central los estudiantes fueron seleccionando la temática específica que ellos iban a indagar en base nuevamente a sus propias necesidades, sus propias curiosidades, sus intereses. Este modelo se separa en 5 etapas, ya siendo las etapas de orientación, ¿cierto?, conceptualización, investigación, conclusión y discusión. ¿Ya? Para esto nosotros consideramos un total de 16 clases, las cuales se fueron repartiendo en cada una de estas etapas, teniendo la primera etapa, la de orientación, 2 clases, que principalmente en la clase número 1 nosotros presentamos lo que es el modelo. Se les hizo una presentación bastante similar a lo que estamos realizando ahora, explicándole cómo iban a ser evaluados, qué cosas deberían considerarse, cuáles iban a ser las clases, el calendario en el cual se iba a realizar esta actividad, las clases que iba a considerar, las horas en total, porque esta actividad nosotros la estamos realizando en 2 cursos de la jornada vespertina, en el primero E y en el primero F. Ya ambos cursos compartimos asignaturas con Mario Valenzuela, por lo tanto guiamos estos 2 grupos en base a esta indagación.
el tema central que nosotros elegimos para la indagación era el tema de salud mental. Es el tema de salud mental. Ese es el tema. El cual comenzamos a discutir en la primera parte, luego de hacer la primera clase de orientación en donde les explicamos este modelo. Se les presentó la metodología de evaluación también. Y en la segunda clase ya empezamos a hablar sobre los temas a tratar. El tema de salud mental. ¿Ya? La mayoría de estas clases son comenzadas en base principalmente al recogimiento de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, ya que, como vuelvo a comentar, es en base a su propia necesidad de buscar. Eso es lo que se busca. Redundantemente cierto, se busca que ellos busquen lo que ellos quieren buscar. Buscar, voy a decirlo De de una hecho, manera. acotar también, dentro de lo que dice mi colega, indagar la curiosidad del estudiante específicamente, porque claro, nosotros le damos un tema central, salud mental, pero dentro de la salud mental, la variedad gigantesca de temas, ellos la escogen, dentro de las dudas que tengan ellos en el cotidiano, en su vida, a lo mejor de experiencia de vida, dicen, yo quiero investigar esto, porque quiero aprender de esto. Es eliminar la curiosidad, eso es la indagación. Claro, y nosotros para poder hacer esto generamos un documento digital. Es una diapositiva tipo en donde se genera la estructura de esta indagación, considerando todas las etapas que tiene que considerar, y este instrumento es entregado a los estudiantes. Ellos trabajaron en grupos de 4 personas y a cada uno de los grupos se les entregó un notebook en donde se les generó un correo a cada uno de los grupos con una clave en donde se le estaba subiendo el material, se le subió la planificación, el calendario. Ah, excelente. Aquí hay una clase tipo. Decidimos que todas tuvieran más o menos una estructura muy similar para no generar esta confusión con los estudiantes con respecto a las clases, y en cada una de estas se planteaba una de las etapas de la indagación. Tratamos de seleccionar, de hecho, durante el proceso de creación de este proyecto, nos dimos cuenta que era súper importante el abordar cada uno de los aspectos con detenimiento, ya que no podíamos pretender que los estudiantes, por ejemplo, supieran lo que era construir un objetivo general, un objetivo específico. Para cada uno de los requerimientos que les pedimos, designamos una clase, y eso es el total de las clases que tuvimos, y de hecho, durante el proceso también tuvimos que extender un par de clases por este mismo desarrollo que se va teniendo. ¿Ya? Por lo tanto, tuvimos que considerar tanto la selección del tema, que eso se vio, si no me equivoco, en la clase número 3, en donde ya tomando la explicación general de lo que se entiende salud mental a través de fuentes como la OMS, ellos después empezaron a indagar qué otros aspectos se puede trabajar a partir de la salud mental. ¿Ya? No sé si es necesario que den los temas que se han trabajado, pero por ejemplo existen temas, temáticas tan variantes como la relación del sueño en la salud mental y si hubo efectos durante la pandemia en esta modificación del buen dormir, ¿cierto? La soledad y la depresión en el adulto mayor, discriminación en personas transgénero, autoestima en personas con sobrepeso y posibles cambios luego de una cirugía bariátrica. Es decir, tenemos diversidad de temas que fueron trabajados. ¿Ya? Se trabajaron en base a objetivos generales específicos, se les pidió a los estudiantes que pudieran buscar a partir de fuentes secundarias y primarias. Exacto. Y también complementar que todo esto fue ejemplificado básicamente porque usamos una tesina modelo. ¿Ya? Una tesina también es un trabajo de investigación específicamente. Y la usamos de modelo porque se la imprimimos a cada estudiante, con el fin, obviamente también la tienen digital, la tienen en su WhatsApp correspondiente, en el documento digital, en su drive correspondiente, pero el que ellos tengan a mano un ejemplo que se va a trabajar en todas las clases, pueden decir, ah, así se hace, esto es lo correcto, en esto me equivoqué específicamente. Entonces, solamente era Claro, cosa de como eso. comenta mi compañero, a cada grupo se le entregó una carpeta con toda la información, tanto la tesina como por ejemplo una pauta de cotejo que sí iba a ser ocupada durante cada una de las etapas. Las pautas se separaron por etapas, en donde se revisaba que la participación de los estudiantes que conformaban el grupo, la completación que debería realizarse al final de la clase con respecto a este documento digital. Y como tal comentaba mi compañero, se ocupó esta tesina enmarcada en el MENACH,
¿cierto? En cuáles fueron las actividades que se realizaron, ¿cierto? Cómo se logró hacer esta revisión histórica a modo de modelo. En caso de que los estudiantes en cualquier momento que estuvieran un poco perdidos pudieran abocarse a este documento para tener una guía. ¿Ya? El total de las clases, como les comentaba, son 16, aunque hemos tenido una variación de un par de clases, sobre todo en la etapa del desarrollo, que nos dimos cuenta que los estudiantes, al momento de ya elegir los temas, por medio de sus propias inquietudes, querían investigar más. De hecho, fueron los estudiantes los que nos pidieron extender un par de etapas porque querían desarrollar más. Luego de que hicimos la clase, que nosotros la habíamos considerado como fuentes secundarias dentro del marco teórico, ellos quisieron escribir. Entonces, abordar más, porque ellos empezaron a interiorizarse este tema, por así decirlo, abrazaron el tema que estaban investigando, que estaban indagando, por lo tanto, ellos quisieron aplicar sus propios conocimientos en y estos nuevos conocimientos que fueron obteniendo a través del proceso. De hecho, también, bueno, todo lo que dijo mi colega está en lo cierto. En verdad los estudiantes se abrazaron al proyecto, se entusiasmaron, porque este proyecto era de indagación y búsqueda, que ellos aprendieron básicamente a buscar, a responder sus propias preguntas, a investigar, pero ellos quisieron ir más allá aún. Ellos mismos dijeron, no, nosotros también queremos todo lo que descubrimos pasarlo a un documento. El desarrollo, en este caso de las temáticas, el aprendizaje, y a través, en este caso, del mismo aprendizaje, ellos van descubriendo nuevas habilidades, ampliación léxica. Ayer, en una clase precisa, un curso, bueno, el primero F, un grupo específico que está viendo el tema de la transición trans, en este caso, la transición y los posibles problemas mentales que pueda acarrear esta transición. Ellos dijeron específicamente, profesor, nosotros los cambió la mentalidad 100%, en muchas cosas los cambió la mentalidad. Tenemos conocimientos diversos, ampliamos nuestro vocabulario, conocimientos que teníamos sobre un tema. De hecho, incluso estamos viendo la vida de otro modo. Entonces, exacto. Entonces, el hecho de comprender, de indagar, de buscar algo nuevo por la curiosidad y que ellos mismos digan, esto es investigar, esto es indagar. Y no solamente acá, nosotros podemos seguir y lo podemos replicar en el cotidiano. Ellos, hoy actualmente todos los grupos, tanto el curso primero F como el primero E, toda curiosidad que tienen, la están buscando hoy en día. Se abrazaron del proyecto. Sí, el proyecto en su etapa actual, estamos pasando a la etapa de conclusión, ya que ellos, no la conclusión del proyecto, sino que la etapa 4, donde se generan las conclusiones del trabajo, ya que ellos están aplicando entrevistas o encuestas, y en algunos grupos que, como decía Mario, se entusiasmaron, hicieron entrevistas y encuestas. Por lo tanto, esta próxima semana tienen que hacer el análisis de los resultados para generar el último capítulo de su desarrollo. Toda esta investigación, toda esta indagación va a ser presentada en la última etapa, luego de la conclusión, ¿cierto?, donde ellos diseñan la conclusión, el análisis de los resultados que obtuvieron, terminan en la etapa de discusión con una etapa de difusión. La idea es que este proyecto sea presentado al resto de la comunidad. ¿Y cuál fue la metodología que se eligió en este caso? Entendiendo que no todos los estudiantes tenían las mismas habilidades para poder presentar sus datos frente a otras personas, se eligió la metodología digital, que de hecho es el foco central de toda esta indagación, tanto en la construcción del modelo, en la preparación, los materiales que se han utilizado, los recursos tecnológicos que se han utilizado durante las clases, como por ejemplo documentos de formularios Google, Mentimeter, ¿cierto? Se han estado trabajando este tipo de recursos tecnológicos, y la idea es que ellos puedan grabar una invitación al resto de estudiantes para que presenten su tema, ¿ya? Pero es una invitación a que los otros estudiantes revisen su investigación. Entonces, se sube este video, se va a construir un video en donde los estudiantes hacen esta invitación. Ese video se sube por medio de un código QR, junto con un código QR que va a llevar a la investigación en sí, el documento digital que ellos están construyendo clase a clase.
¿Ya? Se finaliza este proyecto, lo que esperamos hacer, ¿cierto?, con un proceso de autoevaluación y coevaluación de los grupos y una final retroalimentación. ¿Ya? ¿Cuál fue la metodología, los instrumentos que vamos a ocupar para esta evaluación? Se está utilizando las pautas de cotejo, la lista de cotejo de cada una de las sesiones y finalmente una rúbrica en donde se considere todo el producto que ellos van a entregar en este documento digital. Y eso a grandes rasgos. Muchas gracias, colega. Específicamente, nosotros vamos a ver una clase enfocada o un extracto de una clase enfocada en la selección de fuentes. ¿Ya? Ellos ya tenían visualizado su temática a investigar, pero estaban complicados en escoger la fuente adecuada para su indagación y para su posterior investigación. Es complejo, ¿ya? Es complejo en este caso porque nosotros entendemos y damos por hecho, o se da por hecho muchas veces, que el estudiante maneja todos los conceptos, maneja en este caso todas las temáticas, y no es así, ¿ya? Esta es una de las tantas clases, porque para ver fuentes primarias y secundarias también los alargamos un poco, entendiendo que la universidad es gigante. También verificar que todas esas fuentes obviamente sean fiables al momento de traspasarlas y todo eso. Vamos a ver lo que es el inicio de la clase, la retroalimentación de la clase anterior y el comienzo del desarrollo a través de preguntas. Entonces, queridos, estimadas y estimados estudiantes, seguimos nuestro proyecto de modelo de indagación, donde ustedes tienen que investigar su temática buscada. Estamos en la etapa 3, etapa de investigación, clase 8, selección de fuentes. Vamos a empezar. Acá está, búsqueda, verificación y selección de sitios web. Objetivo de la clase de hoy día: buscar información relacionada al tema elegido en diversos sitios web, seleccionando los que sean adecuados para dar validez a la indagación. Específicamente, ¿por qué se dice lo que sean adecuados? Nosotros sabemos que hay mucha desinformación en internet y además de eso hay muchos estudios que no son representativos de ese tema, que no tienen veracidad, por ejemplo, o solamente son comentarios y no son estudios serios. En Google podemos encontrar de todo, de blogs, en este caso de opiniones, mensajes, debates, pero eso no quiere decir que sea una fuente viable con un respaldo científico detrás de esa investigación. Mencionado eso, antes de comenzar, recordemos